Muy buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como y con una invitada que quiso estar nuevamente acá a hablar acerca de un tema súper relevante, porque recientemente vivimos el Día Mundial de la Diabetes y nos encontramos con Marcela Zapata, como les cuento. ¿Por qué? Porque ella quiso conversar nuevamente acerca de esta importante actividad, de esta importante patología y hablar acerca de todas sus características, por ejemplo, qué es la diabetes, por qué es importante. ¿Cómo estás, Marcela? Estoy súper bien, Carola, y muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y efectivamente, el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, cada 14 de noviembre. Y estamos acá tratando también de hacer sensibilización a los usuarios, a las personas, a la población en relación a esta patología. Exactamente. Sé que han hecho diversas actividades y que todavía quedan actividades por realizar durante este mes, ¿cierto? Sí, tenemos varias actividades. Bueno, en sí la red de atención primaria, que son los SFAM, SECOF, Posta, ellos están haciendo distintas actividades con sus usuarios o con la población que tienen a cargo inscrita y educando efectivamente sobre este factor de riesgo, pero también sobre las complicaciones de la diabetes, que es muy, algunas muy graves. Entonces, por eso es tan importante poder relacionar el tema preventivo, promocional, pero también aquellas personas que ya tienen la condición, tratar de evitar ciertas complicaciones que vamos a ir hablando durante el programa. Exactamente, así es. Entonces, Marcela, entremos de lleno acerca de este tema, ¿cierto?, tan importante, y conversemos acerca de cómo son o qué es la diabetes, cómo es la prevalencia de diabetes. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? Sí, bueno, la diabetes mellitus, hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La más prevalente en Chile es la diabetes tipo 2, que tiene que ver principalmente con los hábitos de alimentación o hábitos de vida en realidad, porque sabemos que no solamente es la alimentación, sino que también la insuficiente actividad física o el consumo de tabaco o alcohol, que influyen también, por supuesto, en la incidencia de la diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que ocurre principalmente en las etapas más tempranas, ¿cierto? En la infancia, en la adolescencia, que tiene un problema principalmente en que en sí el páncreas no produce lo suficiente o nada de insulina, que es la hormona que finalmente hace que regule la cantidad de glicemia o azúcar en sangre para que pueda entrar esa sangre hacia la célula y pueda generar energía. Entonces ahí hay otras consecuencias, ¿cierto? Y que eso es para toda la vida y hay una garantía explícita en salud. En relación a la diabetes tipo 2, que es una de las más prevalentes en Chile, lamentablemente podemos decir que esta ha ido aumentando en forma considerable. En la encuesta nacional de salud del 2003 tuvimos un 4.3% de la población a nivel nacional con diabetes mellitus tipo 2 y ahora ya nos encontramos en la encuesta nacional del 2016-2017 con un 12.3%. O sea, ya ha aumentado 3 veces la cantidad de personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, lo que nos está diciendo que finalmente los hábitos también están influyendo mucho en esta condición y también puede deberse porque las personas también están pesquisando tiempo. Exacto. También puede haber una situación así. Y ahí es súper importante eso porque, claro, si nosotros vemos, por ejemplo, y analizamos todas estas encuestas, probablemente porque nuestros hábitos acá los chilenos no han mejorado, sino que han empeorado todas las últimas, cuando se realizan, por ejemplo, estos estudios, cuando se analiza la alimentación de las personas, se ve que cada vez hay más consumo de alimentos ultraprocesados, entonces eso evidentemente lleva a que probablemente esa prevalencia de diabetes ha aumentado. ¿Cierto? Sí, efectivamente, tiene que ver mucho con los hábitos de vida. Bueno, como les decía, el aumento de la prevalencia, también podemos ver algunos datos estadísticos regionales, por ejemplo, en cuanto a la población que se atiende en el servicio público, ¿ya? Porque hay población que en un 70, un 80% se atiende en los servicios públicos, que son los SFAM, SECOF, Posta, ¿cierto?, que yo les mencioné, u hospitales en el caso de algunos pacientes más complejos, ¿cierto?, de diabetes tipo 2 o tipo 1 que se atienden exclusivamente en el nivel secundario, que es en el hospital, ¿ya? Y hay otros pacientes, ¿cierto?, que son de ISAPRE que se atienden en el sistema privado. Nosotros, como datos estadísticos, tenemos los registros estadísticos mensuales del sistema público, de la cual nos dice que tenemos cerca de 50.000 personas bajo control acá en la región de los lagos,
con diagnóstico de diabetes mellitus que están bajo control en el programa, que eso es bueno porque están bajo control, claro. ¿Ya? Pero igual hay muchas personas que a veces no asisten a sus controles, que no adhieren a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos como es la alimentación o la actividad física, y eso hace que finalmente tengamos más complicaciones de esta condición. Y que además eso se produce, Marcela, porque la diabetes es una enfermedad súper silenciosa. Entonces, claro, puede ser que la persona, mediante exámenes de sangre, ¿cierto? Todo lo que tiene que, cuando le diagnostican la diabetes, dice, pero yo me siento súper bien. Claro, yo tengo diabetes, pero me siento súper bien. Pero resulta que si va aumentando a través de los años, consumiendo la misma calidad alimentaria de la que lleva consumiendo, si no realiza actividad física esa persona, esa diabetes va a empeorar, ¿cierto? Entonces va a tener que consumir mayor cantidad de medicamentos, por ejemplo, quizás hasta llegue a recurrir a la insulina. Y yo creo que por ahí es lo importante de concientizar a las personas de, a ver, ya yo tengo diabetes y me voy a sentir bien, pero no significa de que de aquí a 5 años, si no me cuido, si no me trato, voy a estar en igualdad de condiciones. Efectivamente. En una de las actividades que hicimos anteriormente, cuando hablamos del ataque cerebrovascular, ¿cierto? Hablamos de que era una enfermedad cardiovascular, cardiocerebrovascular, que finalmente es muy rápida, muy repentina. La diabetes no es así. De hecho, las personas que son diagnosticadas pasan a veces 5 o 10 años ya con la condición de diabetes. O sea, ya viene con problemáticas probablemente del riñón, ¿cierto? Que no está funcionando bien, o tiene problemas en la visión, ¿cierto? O ya han tenido síntomas como, por ejemplo, la reducción muy abrupta del peso, o que come y el peso sigue bajando, ¿cierto? O también mucha sed, o orina muy espumosa, que también son algunos de la sintomatología. Pero finalmente, cuando ya tienen sintomatología, es cuando la enfermedad ya lleva bastante tiempo. Por eso es tan importante que las personas todos los años se realicen su examen médico preventivo. Es la manera de poder detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y evitar las complicaciones de la diabetes. Exactamente. Y ahí cuando hablamos de complicaciones, por ejemplo, ¿cuáles serían estas complicaciones que las personas tendrían? Porque, claro, lo que va a decir mediante exámenes bioquímicos, ¿cierto? Es ya, efectivamente, usted tiene y presenta la patología. Entonces, ¿cuál sería la educación o cuál sería esto de concientizar a la persona, de decir, usted tiene diabetes y estas son las consecuencias? Sí. Bueno, importante sí, ya, porque la idea es que las personas apenas se les diagnostique tampoco se les indique que tienen un riesgo mayor de tener ciertas complicaciones, porque también se asustan. Muchas personas se asustan al tener la condición de diabetes porque han vivido alguna experiencia con su abuelita, alguna experiencia familiar que a veces ha sido muy negativa. Entonces, también hay que tratar de ser como cuidadoso en la forma de educación, porque si la persona mantiene, ¿cierto?, un buen metabolismo, consume sus medicamentos, adhiere al tratamiento no farmacológico, va a estar súper bien, no va a tener ninguna complicación. En el caso de que no sea así, por supuesto que hay que ocupar otras estrategias, ¿cierto? Y esa estrategia tiene que ver con que tenemos que educar desde la perspectiva de las secuelas o las consecuencias que puede tener el mal metabolismo de la diabetes. En ese caso, por ejemplo, hay 3 condiciones principales, como por ejemplo, ya el riñón no cumple su función óptimamente, ¿cierto? No filtra adecuadamente los nutrientes, o en este caso puede ser sodio, potasio, etcétera, o la misma glucosa finalmente. Sabemos que la molécula de la glucosa también es bastante grande, entonces rompe mucha de la estructura del riñón y hace que muchas de las personas a veces lo vean de color un poco más rojizo, la orina. Ahí ya hay una etapa un poco más avanzada y probablemente pueda tener enfermedad renal crónica, ¿ya? Que habitualmente se le llama como nefropatía diabética, pero de verdad las sociedades actualmente, lo que están proponiendo las sociedades científicas es tratar de no estigmatizar y diciéndole a las personas diabéticos, sino personas viviendo con diabetes, ¿ya? Entonces, una de las complicaciones es la nefropatía, ¿ya? Problemas a los riñones, o sea, no está filtrando bien. Eso conlleva que con el tiempo, ¿cierto?, si la persona no sigue cuidándose, puede avanzar la enfermedad y llegar a una etapa ya de diálisis, lo cual conlleva estar de manera
muy dependiente, al menos 3 veces a la semana dializándose, que en una máquina dializadora que cumple la función del riñón. ¿Ya? Son 4 horas en la cual la persona está sentada, 3 veces a la semana para poder hacer el filtro, ¿cierto?, de sus nutrientes, algunos que ya son desechos y que es necesario, por supuesto, limpiarlo. Y ahí solamente recalcar lo que tú acabas de decir, que es después de un tiempo. Porque eso es, porque por ejemplo nosotros en la universidad lo que les decimos a nuestros estudiantes es efectivamente eso, que hay que concientizar a las personas que no van a sentir nada, pero después de, por ejemplo, 10 años que pasan, no sé, a ti te diagnostican a los 40 años, por ejemplo. A los 50 años, pasaron 10 años, pero a los 50 años eres súper joven aún. Entonces, imagínate a los 50 años, 55 años, vivir con una enfermedad renal, que te tengas que dializar, por ejemplo, o sea, tu calidad de vida también disminuye un montón. Entonces, ahí eso es súper importante. Encuentro que el tema del tiempo y de concientizar, o sea, claro, a mí hoy no me va a pasar nada y el otro año tampoco. Pero ¿qué va a pasar y cómo va a disminuir mi calidad de vida de aquí a 10 o 15 años? Exactamente. Estamos hablando de personas a veces mucho más jóvenes. Hay casos en diálisis de 25 años. Algunos pacientes obviamente que son de diabetes tipo 1, que tampoco llegaron a un buen control metabólico, pero pacientes ya con diabetes tipo 2 a 40 años en un centro de diálisis. Que antes veíamos principalmente personas mayores, ¿ya? Entonces, efectivamente hay que hacer una concientización sobre el tema del tiempo, porque no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Pero sin embargo, al estar ya bajo control del programa de salud cardiovascular, significa que todos los años le van a hacer una evaluación de la velocidad de filtración glomerular, por ejemplo, para medir si efectivamente la persona está o no teniendo una buena función renal, y con ello ir viendo si es que se estanca ahí la enfermedad o sigue avanzando en las etapas, porque la etapa es de 1 a 5. Ya cuando llega en la etapa 4 o 5, la persona ya hay que estar pensando en llevarla a un proceso de diálisis. ¿Ya? Y no menor, porque en el tema, estamos hablando del sistema sanitario, el 25%, y yo diría que ahora ha aumentado un poco más, del porcentaje del presupuesto en salud se va en las personas en diálisis, ¿ya? O sea, estamos hablando de un 1%, menos de un 1% de la población que se está dializando, y todo ese presupuesto se está yendo a la rehabilitación y el tratamiento de las personas en diálisis, ¿ya? Porque eso es una garantía explícita en salud, por supuesto, entonces se garantiza todo el tratamiento y la rehabilitación del paciente, ¿ya? Conlleva aproximadamente en presupuesto 4.800 millones de pesos anuales. Y estamos hablando solo de enfermedad renal, porque solo si hablamos de enfermedades crónicas completas, o sea, ahí el presupuesto y el gasto en salud que se genera a nivel nacional y del Estado es muchísimo mayor. Es mucho mayor. Entonces ese dinero podría ser invertido, ¿cierto?, en promoción, en prevención, para evitar todos estos casos. Pero como es una garantía explícita, por supuesto, las personas tienen el derecho de acceder a su tratamiento, su rehabilitación, tener asesoramiento nutricional también en los centros de diálisis que existen a nivel regional. Y por eso es importante este tipo de programas. Sí, por para supuesto. Educar a la población, para conversarlo acerca de otra manera, ¿cierto? Una manera diferente, para concientizar muy respetuosamente, pero sí hay que hablar, hay temas que hay que traer a la mesa, hay que conversar las cosas como son. Entonces, por eso es súper importante cada vez haya más educación en todos los ámbitos. Sí, efectivamente, y esta instancia, por ejemplo, que tienen ustedes a través de Patagonia Radio, nos permite llegar a más personas y poder concientizar y decir, bueno, si yo no me cuido en hipertensión o diabetes, ya sabemos que igual las personas con hipertensión tienen riesgo porque aumenta la presión también en los distintos, en el sistema circulatorio, y justamente donde tenemos las venitas más chiquititas son o en la retina, ¿cierto? O en el riñón, o también algunas otras partes del cuerpo que ahí ya entramos como a las extremidades inferiores, donde ahí vamos a hablar un poco más de la neuropatía diabética. Pero hay que hacer conciencia, no hay que asustar a la gente, por supuesto, porque sabemos que es de larga data una enfermedad así, pero ya identificándola a tiempo tiene bastante menor riesgo de tener todas estas complicaciones y tener una vejez mucho más saludable. Exacto.
Y lo otro es que yo creo que lo positivo de esto, porque hemos estado hablando solo de lo negativo. Sí. Lo positivo de esto es que, por ejemplo, si una persona tiene un buen control metabólico, y un buen control metabólico significa de que, por ejemplo, mis glicemias estén controladas, que mi presión esté controlada y todo eso, las últimas investigaciones han visto que pues, puede haber una remisión de la diabetes. Yo creo que eso igual es súper importante decírselo a las personas de que, claro, probablemente toda la vida tenga como la tilde o la etiqueta de que tuvo diabetes, pero puede llegar a algún momento de la vida con este buen control metabólico, si yo realizo ejercicio, si me alimento bien, ¿cierto? Si consumo los medicamentos cuando corresponden, o sea, va a llegar un momento en que yo voy a ser una persona y mis exámenes van a ser completamente normales. Y eso es lo que últimamente se ha visto y que es súper importante también concientizar a la población de que si usted ahora está diagnosticado con diabetes, bueno, hay que ponerse las pilas, hay que consumir los medicamentos cuando corresponde, una alimentación también adecuada, ¿cierto? Agua y el ejercicio, o sea, yo puedo llegar a decirle adiós a esa diabetes. Sí, efectivamente lo que tú mencionas va también muy en directa relación con la función que tiene la insulina, ¿cierto? Y el ejercicio físico. Ya acá es fundamental el ejercicio físico. De hecho, bueno, el departamento a nivel nacional del Ministerio de Salud se llama enfermedades no transmisibles, no habla de crónicas, ya, porque sabemos que igual puede existir una remisión de la enfermedad, pero sin embargo igual hay que estar, ¿cierto? Muchas de las personas que a veces hacen ejercicio físico igual necesitan metformina, por ejemplo, para mantener el tema de la sensibilización de la célula para que pueda ingresar finalmente el azúcar en sangre. Hay ciertos componentes que hay que mantener, ¿ya? Pero va obviamente en reducción si la persona mantiene, ¿cierto?, su buen control metabólico. Pero el ejercicio físico aquí es fundamental. ¿Ya? Y como lo dijimos en alguna oportunidad en el programa pasado, son indisolubles tanto la alimentación como la actividad física. Así que tienen que ir de la mano, por supuesto. Y una persona que ya tiene también diagnóstico de enfermedad renal, como volviendo un poco a la temática, también requiere mucho asesoramiento nutricional. Mucho asesoramiento nutricional. Ahí yo insisto sobre el tema de la nutrición, de la cantidad de proteínas que requiere, el tipo de proteínas, ¿cierto? Porque a medida que avanza la enfermedad, también se requiere una cierta, ser un poco más restrictivo o bien pasarse un poquitito, pero eso va a depender de obviamente de los exámenes que tenga la persona. Pero se ha visto que en el tema nutricional, si se mantiene un buen control metabólico desde la alimentación, puede existir un mejor, en este caso, pasar de la persona en una condición de salud de enfermedad renal. Así que la nutrición es fundamental. Y además que la nutrición va cambiando dependiendo de la etapa. Tú hablabas de 5 etapas, ¿cierto?, de la enfermedad renal. Y la alimentación va cambiando depende de la etapa. O sea, si yo estoy en una etapa 4 o 5, no es lo mismo que tengo que consumir si estoy en una etapa 2 o 3. Sí. Entonces, súper relevante ahí la alimentación, tener cuidados y obviamente estar pendiente y presente y muy conjunto a la nutricionista de, ya, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que cuidar? ¿Qué tipo de ejercicio? Por ejemplo, ¿cuánta agua? ¿Qué alimentos efectivamente voy a tener que disminuir considerablemente para que esto no siga progresando? Sí. Muy importante lo que tú dices y por eso es tan relevante que las personas mantengan sus controles, porque hay bastantes personas que a veces no asisten a la nutricionista. Hay muchos no se presenta en el sistema público debido a que solamente existe como una adherencia a los fármacos. Entonces ahí insistir a las personas que asistan a sus controles nutricionales, que eso está parte de las garantías explícitas en salud, está garantizado anualmente y va a depender, ¿cierto?, obviamente de si la persona tiene diabetes, que ya es una condición de alto riesgo cardiovascular, lo mismo que la enfermedad renal, eso aumenta también el riesgo cardiovascular, requiere más controles durante el año y requiere al menos unos 2 o 3 controles con nutricionistas. O sea, hay que estar adhiriendo más, asistiendo más,
no lo van a retar, porque a veces las personas piensan que los retan porque a lo mejor salen de la dieta unos días, porque a veces, no sé, vienen algunas festividades, pero es ahí donde usted tiene que tener también la capacidad de preguntar, aprovechar esa instancia con el profesional nutricionista, decirle, mire, yo, bueno, se viene la Navidad, Año Nuevo, uno se sale de repente de la dieta, pero ¿cómo hacerlo un poco más adaptado a mi realidad, ¿cierto? Mi condición que tengo actualmente. Exacto. Porque sé que lo voy a hacer, pero lo que yo quiero es hacerlo lo menos dañino para mi cuerpo. Y eso es súper importante, o sea, cómo yo me protejo sin dejar de consumir esto rico que yo quiero. ¿Cómo protejo que mi enfermedad y mi patología? Entonces, ahí también hay que ser súper sinceros de conversarle al profesional nutricionista y decir, tengo un asado el próximo fin de semana. ¿Qué puedo consumir? ¿O cuál es la mejor recomendación? Ya, nosotros generalmente hablamos de las porciones, una porción de carne, ¿cierto? La palma de la mano. Entonces, pero también decir como, ¿y qué pasa si me como más? O sea, no es malo, sino que, bueno, lleguemos a un acuerdo de eso doble, que quizás sea casi el doble, ¿cierto? Entonces ahí es súper importante eso, como llegar a acuerdos con el paciente y que el paciente sea súper... que tenga la confianza de poder decirte qué es lo que quiero consumir, qué es lo que no quiero consumir, porque también es válido, o sea, no todas las personas queremos lo mismo, ¿cierto? Exactamente. Cada una de las personas, de hecho, por eso el tratamiento no es universal. O sea, hay muchas personas que requieren un tipo de medicamento distinto, algún tipo de dieta distinta y especialmente para las personas que ya pertenecen al programa de salud cardiovascular, la atención es individualizada. Y yo quería pasar también a otra de las condiciones y consecuencias, ¿cierto?, de la diabetes, que tiene que ver con la retinopatía diabética. Ya como lo mencioné delante, la molécula de la glucosa es demasiado grande, entonces empieza a romper algunas venitas que son, venas que son mucho más pequeñitas y eso hace que finalmente se vaya perdiendo la sensibilidad o se vayan rompiendo y provoquen algún daño. Y en este caso, por ejemplo, está la retinopatía diabética, retinopatía en pacientes con diabetes, y eso ocurre cuando la retina en sí va perdiendo, ¿cierto?, su funcionalidad debido a que hay rompimiento de las venitas. Estábamos hablando de la vista, ¿cierto? Principalmente de la vista, efectivamente. Es una de las principales causas, de hecho, de ceguera en las personas con diabetes. ¿Ya? Entonces es sumamente importante también adherir a esto. Nosotros tenemos una buena cobertura, cerca de un 60% de cobertura, estamos llegando a un 60% de las personas con diabetes para realizar la retinografía para poder detectar la retinopatía. ¿Ya? Anualmente se realiza para poder detectarlo a tiempo y obviamente la persona no llegue a un estado tan avanzado como por ejemplo una ceguera. Y lo otro, y una de las situaciones como graves también tiene que ver con la neuropatía diabética, que se va perdiendo la sensibilidad de las extremidades, y principalmente quiero hablar de las extremidades inferiores, ¿cierto? Considerando que los pies es una de las principales problemáticas que tienen las personas con diabetes. Se requiere una adherencia en este caso a los podólogos de la red de atención primaria. Se les hace anualmente un examen para medir el riesgo de ulceración de pie diabético, en este caso de ulceración, y con ello para poder detectar a tiempo en el caso de que la persona tenga alguna ulceración, hacer el tratamiento, ¿cierto? La rehabilitación, porque también requiere alguna bota de descarga como adaptada o un tipo de zapato distinto, y así prevenimos que las personas sean amputadas, porque muchas de las personas que tenemos actualmente tenemos una tasa muy alta y principalmente en la provincia de Osorno de amputación debido a la diabetes, ¿ya? Entonces es sumamente importante que las personas se cuiden sus pies, revisen sus zapatos muy bien, porque a veces quedan, no sé, hasta puede quedar una tapita de un lápiz y la persona no se da cuenta por este tema de la baja sensibilización y eso provoca que la persona se ulcere su pie. Entonces es sumamente importante también que mantenga en este caso los cuidados en su hogar, se revise sus pies habitualmente y en el caso de que vea alguna alerta en sus pies,
por supuesto que es necesario asistir a un establecimiento de salud para poder hacer la curación avanzada. Exactamente. Y ahí entonces nosotros vimos, porque efectivamente la diabetes, que es ya lo dijimos muchas veces, una enfermedad súper silenciosa, pero que esta enfermedad silenciosa va gatillando otras enfermedades que también son silenciosas. Uh-huh. Hablamos, ¿cierto?, recién de la retinopatía en persona con diabetes, ¿cierto? O sea, afecta la visión. Hablamos acerca de la nefropatía, que afecta el riñón. Y ahora estamos hablando también de la neuropatía, que afecta a las extremidades. Entonces, de una sola patología se pueden derivar muchas otras complicaciones y que son graves. Entonces ahora me imagino que el llamado y que por eso se realizan tantas actividades, sé que ayer estuviste en el terminal, la próxima semana sé que también en el Arena Puerto Montt también hay otra actividad, ¿cierto? Sí, hay varias actividades. El día de ayer estuvimos en el terminal porque el lema de este año, por las sociedades científicas internacionales y también la Organización Mundial de la Salud, el lema de este año principalmente es diabetes y bienestar, lo que significa que la idea es poder concientizar a las personas sobre la diabetes, el cuidado y también cuidar a otros con diabetes, ¿cierto? Y evitar las complicaciones. Ese es como el objetivo principal. Y la actividad que hicimos el día de ayer, pero hay otras más que estamos desarrollando en toda la región. Estamos yendo a las radios, también se va a hacer una finalización de una actividad del mes de la diabetes, que nosotros finalmente como región lo estamos trabajando como un mes de la diabetes, que el día 29 de noviembre es una actividad organizada por el Hospital Base de Puerto Montt, una actividad en la cual invitaron a la red de atención primaria de todo Puerto Montt para hacer una feria de la salud, para dar finalización al año, o sea, al mes de la diabetes, y con ello poder fortalecer las distintas instancias. Por ejemplo, va a haber un equipo que va a estar instalado como para poder hacer educación sobre ulceración de pie, prevención de ulceración de pie, sobre la retinopatía también, sobre el tema de la visión, y por supuesto todo lo que refiere al tema de la nefropatía, el cuidado del riñón, y haciendo exámenes médicos preventivos para poder detectar a tiempo, que es lo que necesitamos, sin obviamente dejar de lado a la diabetes tipo 1, ¿cierto? Que igual tenemos que concientizar respecto a esta condición y sobre las garantías que tiene el Ministerio de Salud, como es la ley Ricarte-Soto, que finalmente también ayuda a las personas insulino dependientes, principalmente la diabetes tipo 1, en relación a las bombas de insulina, que eso hace que la autonomía también de las personas sea mucho mayor. Exacto. Wow, muchísima información. Mucha. Y Marcela, muchas gracias por estar acá. Se nos va el programa, pero estuvo súper entretenido y súper interesante para las personas. Muy clara acerca de estos puntos críticos, ¿cierto? Que hay que ir mejorando y que las personas tienen que conocer. Así que te agradecemos de estar acá nuevamente a hablar acerca de diabetes y nos vemos en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.